Welcome, everyone. This is Bienvenidos a Linda todos. Harrison with Estamos Peace Coalition en for the la Coalición Internacional por 66th la Paz. Esta es la weekly meeting that we've been holding 66ª reunión, número over the 66 de past year. estas reuniones que venimos celebrando en forma regular, semanal, un foro que hemos creado para juntar a todos los activistas por la paz de todo el mundo, independientemente de sus ideologías, idiomas, opiniones, para crear la verdadera paz en el mundo. Tenemos que juntar a todas. Acompañan también Dennis Speed y Dennis Small como moderadores, y daremos la palabra primero a Helga Sepp-Larouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora del Movimiento Coalición Internacional por la Paz. Quiero darles los buenos días a todos. El tema en que quiero concentrarme es muy preocupante. Recuerdan ustedes todos que en el Consejo de Seguridad de la ONU se ha repetido la proposición de que la guerra nuclear no se puede ganar, nadie la puede ganar y por tanto no se debe librar. Pero obviamente esto no está ocurriendo porque Ted Postol acaba de sacar un artículo en el que él habla de un artículo que salió en el New York Times el 26 de agosto, en el que revelan que ya desde marzo el presidente Biden adoptó una modificación de la doctrina nuclear de los Estados Unidos. Y a pesar de que esta doctrina es de máximo secreto, supuestamente no existen copias electrónicas, solo se produjeron copias impresas para un grupo selecto. Y sin embargo, se habla de que los Estados Unidos se preparen para la guerra nuclear en tres frentes contra China, Rusia y Corea del Norte. Y él escribe en un artículo en la revista Responsible Statecraft, Estadismo Responsable. Esto no tiene nada que ver, dice él, con la modernización de los medios de guerra, sino con la intensificación el aumento de la capacidad de librar y ganar una guerra nuclear con Rusia y China. Esto no tiene nada de nuevo. Lo que es nuevo es que ha salido al público y efectivamente no le permite a los líderes de China y Rusia otra cosa que emprender medidas para hacer frente a esta amenaza, poniendo a sus fuerzas en máxima preparación para el peor de los casos posibles. De esta forma, aumenta la posibilidad de una respuesta nuclear a una falsa alerta. Estos esfuerzos llevan a que los submarinos Tridente, dotados de armas nucleares, puedan destruir la capacidad nuclear en tierra de los rusos antes de lanzarla. Y si se destruyen estos proyectiles continentales intercontinentales antes de poderlos lanzar, los Estados Unidos cuentan con 1.600 ojivas W-76 y los cuales aumentan inmensamente la capacidad letal de las armas nucleares, lo cual tendrá repercusiones imprevisibles en la capacidad de los Estados Unidos. También cita Postol que ganar, entre comillas, la guerra no tiene ningún sentido en últimas, y que la elaboración de tales programas solo tiene sentido si el propósito de los mismos es librar y ganar la guerra nuclear. Esto, obviamente, los rusos lo saben desde hace tiempo, y contra esta posibilidad, Rusia ha desarrollado submarinos que pueden acercar explosivos nucleares de 100 kilotoneladas
a 150 millas de su punto de detonación, que tienen alcance de 150 millas. Quiero alentarles a todos a leer este artículo de Ted Postol y me interesaría mucho que él nos acompañe en una de las reuniones próximas para que elabore esto en más detalles, porque la idea que tiene él, que venimos entendiendo de un tiempo acá, es que esta idea de ganar una guerra nuclear se ha colado al pensamiento estratégico de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen todavía una política de golpe inicial preventivo contra Rusia, cuya doctrina dicta que solo se usen armas nucleares en caso de que se encuentre en riesgo su existencia misma. Sin embargo, han dicho que hace falta modificar esta política y también China tiene una política de nunca usar las armas nucleares como primer golpe. Pero estas conductas no tienen sentido, no se explican a menos que se consideren como una política de ganar una guerra nuclear. Esta política que firmó Biden en marzo se ha seguido elaborando desde entonces. Por ejemplo, después de la cumbre de la OTAN, el canciller Scholz anunció que los Estados Unidos han decidido emplazar proyectiles estadounidenses de largo y mediano alcance a partir de 2026 en Alemania. Dijo, los Estados Unidos lo decidieron. No dijo, lo decidimos. Dijo, los Estados Unidos lo decidieron. Hay un comentario muy interesante de Wolfgang Richter, que es un reconocido analista militar, quien también arroja luz sobre el asunto. Dice que hubo negociaciones bilaterales entre gobiernos antes de la cumbre de la OTAN, pero nunca se habló en la cumbre de la OTAN sobre esto y no se menciona para nada en la declaración final de la cumbre de la OTAN. Adicionalmente, a distinción de las decisiones de la OTAN en el 79, no hay ninguna. En el 79 había 4 países europeos que se sumaban a Alemania, pero esta vez es Alemania sola y no hubo ninguna clase de debate ni en el Parlamento alemán ni en público. Y a la luz de lo que se está conociendo sobre la decisión de la firma de este documento por Biden, esta nueva doctrina nuclear, entre comillas, fija los parámetros desde los cuales debe verse la decisión de colocar proyectiles de alcance intermedio y largo alcance en Alemania. Todo esto ha ocurrido sin debate alguno. Ahora, el artículo de Walter Richter dice que, ya que esto afecta a los intereses de seguridad de todos los países pequeños de Europa, porque su seguridad se verá afectada negativamente sin que tengan ellos ninguna injerencia en esta decisión. Ella tiene un efecto muy corrosivo en la alianza de la OTAN y también la Unión Europea. Richter entonces concluye, y estoy de acuerdo, que esto requiere un debate urgente sobre quién tiene la autoridad decisiva para lanzar esos proyectiles estadounidenses en Alemania. Si son los Estados Unidos, quiere decir que Alemania ha renunciado por completo a su soberanía en una decisión que le deja a los Estados Unidos únicamente la decisión de una decisión que amenaza la existencia de Alemania. Él propone un debate vigoroso sobre esta estructura. Y a la luz de estos elementos preocupantes de que esta idea de librar y vencer en una guerra nuclear, y a la luz de la actual invasión de la región de Kursk en Rusia, obviamente quiere decir que la OTAN se está haciendo, está
claramente atrás de esta invasión ucraniana que nunca hubiese podido ocurrir sin la asistencia de los Estados Unidos y su asistencia tecnológica. Nos encontramos pues ya en la cúspide o realmente al inicio de una guerra de la OTAN contra Rusia. Y solo puedo mencionarles que la situación de Oriente Medio es, sigue igual de tensa. Quería repetirles que el 20% de la población en Gaza se encuentra en posición de hambruna aguda. El mundo observa sin poder intervenir o sin intervenir, efectivamente. El líder de la oposición israelí ha declarado que Netanyahu y varios miembros de su gabinete sabían meses antes de los hechos del 7 de octubre que se avecinaba tal suceso y con todo lo que esto significa. Y está también la nueva ofensiva israelí contra Cisjordania, lo cual constituye otro polvorín que puede también extenderse a una guerra regional y posteriormente global. Luego, repito, nunca hemos estado en un peligro tan agudo y necesitamos urgentemente, por un lado, instar a la gente a que salga a las calles el 1 de septiembre, que es Día Internacional de la Paz en Alemania y otros países. El 28 es la manifestación que está organizando Scott Ritter de Furia contra la Guerra y otras manifestaciones en Alemania. Esto tiene que darse con gran urgencia porque no podemos permitir una situación en que la humanidad podría extinguirse y la gran mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Absolutamente, pues se necesita iniciar un debate sobre qué política de seguridad tiene sentido, como venimos impulsándolo desde comienzos de la operación militar especial. Se tiene que pasar a un paradigma completamente nuevo, creando una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo que favorezca a todos los países del planeta. Y esta idea es más urgente que nunca antes. Era todo lo que quería decir. Gracias, Thank you, Helga. Helga. He I've incluido included en in the el chat chat el the artículo article que from usted Dr. menciona de Ted Ted Postol, Postol, who is the leading que nuclear es expert in the world, facing la February máxima 20th. autoridad mundial en So thank you very much, Helga, for guerra that insight. nuclear. A continuación, me Next, gustaría I'd like to go to Lawrence pasar Johnson, al former señor CIA Lawrence analyst Johnson, and has ex been analista professionally de aware la at CIA y que ha estado uncovering a number cubriendo of estos nefarious diferentes things asuntos in recent de years. una So manera thanks for admirable en años joining us, recientes. Mr. Muchas Johnson. gracias por acompañar. Yeah, thank you, Mr. Llámame Larry. Lawrence is Lawrence makes me me think of hace pensar de algún upper chico crust guy. aristocrático y yo nunca lo he sido. Está bien, Larry. Okay, Larry. Me gustaría hablar de la la disonancia entre la realidad y los planes. Y hemos visto un ejemplo de esto esta semana en Ucrania. En términos de planes, los Estados Unidos están pidiéndole a los aliados europeos que le den aviones de reacción F-17 y supuestamente estas armas maravillosas van a volar y interceptar a los proyectiles rusos y van a poner a los rusos a la defensiva. Ese era el plan. Pero la realidad es que uno de estos aviones ya ha sido destruido. Y no tenemos una explicación sólida, pero varias posibles. Una es que el avión fue golpeado por uno de los proyectiles rusos de los ataques del lunes en su hangar. Y la posibilidad de que el piloto haya muerto, pues si estuvieran movilizando los aviones para subirlos al aire antes de las bombas y que él haya recibido el golpe en tierra o que lo hayan derribado ya en el aire. Podemos volver a eso. O posiblemente el piloto entró en pánico y estrelló el avión contra el tierra. Pero ahora el gobierno ucraniano
está reconociendo su propia realidad, que han derribado su propio avión con los proyectiles Patriot suministrados por los Estados Unidos. Y ahora le piden a los Estados Unidos que les den más F-16 y más Patriot. Y la tragedia es que el hecho de que alguien ha muerto en esta situación me hace pensar en lo que sucedería en un escalamiento militar. No me importa qué plan o qué proceso racional quiera usted delinear para que surja el potencial de la irracionalidad, de que ocurra lo inesperado. Para mí es una probabilidad muy alta. Si ustedes se remontan a diciembre del 2021, hubiéramos dicho, oye, Rusia va a lanzar una incursión militar en Ucrania, pero no intentarán conquistarla militarmente. La mayoría de la gente hubiese dicho que esto es imposible, o incluso hasta hace apenas 4 semanas, la idea de que Ucrania hubiese podido organizar una ofensiva y penetrar en Kursk. ¿Qué tiene que ver esto con las armas nucleares? Cuando escucho las transiciones retóricas del canciller ruso Sergei Lavrov, el vicecanciller Ryabkov, y tuve el placer de conocer a Ryabkov en persona. Esta es gente seria. Ellos no están dados a respuestas emocionales. No están allá hablando a la loca. Lo que están indicando en cuanto al uso de armas nucleares es que Rusia está reajustando su política. ¿Por qué? Porque nunca pensaron que Occidente pudiese ser tan irresponsable de mente como lo es. Nunca pensaron que Occidente facilitaría los asesinatos en territorio ruso y que estuviesen dispuestos a hacerlo con abandono tan temerario. Pero esto es exactamente lo que ha sucedido con los Estados Unidos y toda la OTAN. Y si ustedes ven la retórica que está emitiendo la gente tan solo hoy, Ursula von der Leyen, o como le dicen, von der Liar, von der Mentiras en inglés, dice, no hay cabida para la negociación, simplemente hay que derrotar a Rusia. Entonces, lo que enfrentamos con esto, y veo, lo que más temo es que Occidente suponga que porque Rusia no ha reaccionado con toda su fuerza hasta el momento, Occidente está confundiendo la paciencia y la sabiduría con debilidad. Y ya que suponen que Rusia es débil, lo que temo en semanas o meses próximos es que Occidente emprenda pasos para la introducción de armas, de sistemas armamenticios que no le dejen a Rusia otra opción que suponer que tienen capacidad nuclear y los golpeen, posiblemente no en un principio con armas tácticas nucleares, pero los destruirán y luego es el turno de Occidente. Y en ese momento, me parece a mí que Occidente estaría muy tentado a dar golpes nucleares contra Rusia. Y es entonces cuando se darán cuenta de las capacidades, de las grandes capacidades de defensa antiproyectiles que tiene Rusia y Occidente no tiene. Quisiera compartirles noticias más alegres, pero son momentos muy peligrosos por los que estamos pasando. Muchas gracias, Larry, por esta actualización tan importante que conozcamos. A continuación, me gustaría darle la palabra al señor Glenn Diesen. Es comentarista noruego, profesor y autor. Acabo de ver una entrevista que él le hizo a su excelencia el señor Poliansky en Rusia. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesor Diesen. Placer mío. Bueno, muchas gracias por aquellos comentarios. Me gustaría hablar un poco más sobre los cambios en el orden mundial y el motivo de que este es el motivo clave de que Occidente esté dispuesto a asumir tantos riesgos, porque obviamente
digo yo, estamos en el momento más peligroso de la historia mundial, porque en medio de todo se está derrumbando el orden mundial unipolar que se estableció después de la Segunda Guerra, y las grandes potencias están dispuestas a emprender grandes riesgos y hasta recurrir a la guerra, porque ese sistema está en riesgo. Y de ahí viene el conflicto que el mundo se están tirando al mundo en dos direcciones opuestas, y mientras que el mundo unipolar desea mantener su orden, el resto del mundo desea pasar a un régimen multipolar, y por tanto desean reprimir a Rusia, contener el crecimiento económico de China y posiblemente desatar el conflicto en Oriente Medio. Y ninguno de estas alternativas funcionará. Y tampoco tenemos un plan B. Poco a poco pues vamos abandonando la razón y entrando en una escalada creciente. Y la peor escalada, obviamente, es la escalada contra Rusia, que es la potencia nuclear, mayor potencia nuclear del mundo, sin ponernos a ver cómo podría lograrse esto sin volar al mundo entero. Los líderes ni siquiera están dispuestos a sentarse a dialogar con la parte rusa, lo cual es un indicio muy claro de cómo pueden tornarse las cosas, o ya se han tornado. Por ejemplo, el secretario general de la ONU, perdón, de la OTAN, sigue insistiendo en esta guerra. Y esto es un proceso que comenzó hace 30 años. Cuando terminó la Guerra Fría, decidimos crear un nuevo orden mundial hegemónico, unipolar, con la idea muy sencilla de que existe un solo centro de poder. Se ha mitigado la competencia entre las superpotencias. Decían que Estados Unidos serían tan poderosos que destruirían cualquier oposición internacional y reduciría la posibilidad de disensión internacional. Esto llevaría a una paz duradera internacional y el fin de la historia, como decían. Y se pretendía que ese consenso político ya sería y no se podría debatir, que ya no sería una fuerza de conflicto, sino de paz. Pero yo creo que ya en los años 90, antes de que se estableciera completamente este consenso, ya se veía que esto no era sustentable, porque un orden unipolar no crearía una paz duradera, sino un conflicto permanente. Y a medida que surgen nuevos polos de poder, China, Rusia, el concepto de hegemonía o dominio mundial empieza a inclinarse hacia los esfuerzos de los unipolaristas por mantener su hegemonía, mientras que los países partidarios del multipolarismo empiezan a aglutinarse y empieza a perder hegemonía el sistema hegemónico, ya que depende de una soberanía que solo es para ellos y para nadie más. Podemos ver lo que sucedería con lo que está sucediendo en Europa. Estas guerras son muy predecibles y puede verse por qué se derrumba el orden mundial actual, porque por mucho tiempo había una vialidad para el desarrollo que incluía una arquitectura de seguridad en Europa que procedía de los acuerdos de Helsinki de 1975, en que los países europeos acordaban una política de un hogar común. Y cuando se declaró el fin de la Guerra Fría en 1989, se creó la Carta de París para una nueva Europa de 1990, que fue un documento para una nueva Europa inclusiva sin líneas divisorias. Y a partir del 1994 se crearon organizaciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo en Europa, que había de impulsar la seguridad europea, tanto a nivel individual como colectiva, eliminando las líneas divisorias. La expansión de la OTAN es otro factor, ya que al ampliar el territorio de la OTAN se fortalece el impulso unipolar, ya que presupone una Europa sin Rusia, que es peor que durante la Guerra Fría. Esto, recuerden ustedes que en 1994 Bill Clinton mismo reconoció que entre la OTAN
y Rusia se reviviría la lógica de la Guerra Fría y que se Obama y también George Kennan pronosticaron que esta política de aislar a Rusia aumentaría las posibilidades de la guerra. George Kennan y otros expertos advirtieron que esto era una invitación a conflicto con Rusia. Desde luego, eso tiene sentido, pero cancelamos todos los acuerdos con Rusia y empezamos a ampliar nuestras fuerzas militares cada vez más próximas a las fronteras de Rusia, lo cual no conduce a la paz. Obviamente, se tenía el consenso de que esto podría conducir a una paz cuando en realidad era una marcha lenta a la guerra. Y esto se vio más claramente en el 2008, cuando decidieron incluir a Ucrania, lo cual era una línea roja clave para Rusia. Estos analistas dijeron que los rusos lo considerarían una declaración de guerra y también que una guerra civil en Ucrania llevaría a una guerra civil en Ucrania que forzaría la intervención rusa. También William Burns, el ex embajador en Rusia, también advirtió de eso. Otro comentarista decía que si ustedes lo que quieren es una guerra con Rusia, la forma más segura de hacerlo es introducir a Ucrania a la OTAN. Entonces estamos llegando a las limitantes de cuánto puede extenderse esta política hasta que se provoque la guerra. Ya hemos llegado a este punto. Ya no contamos con la imaginación política para buscar soluciones políticas, iniciando una historia sin más allá de la unipolaridad. Luego, la única opción es el redoblar esfuerzos. Ahora, incluso se penetra en territorio ruso, que apenas hace 2 años se consideraría una locura. La mayoría del mundo, incluida la India, no desean compartir nuestro objetivo de destruir a Rusia, que se remonta a la hegemonía de Occidente a partir de los años 90. La mayoría del mundo desea un mundo multipolar y las instituciones exitosas tales como el BRICS ilustran esa aspiración a una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Para abrir el camino a la paz, tenemos que reconsiderar lo que viene sucediendo desde hace 30 años, que no ha sido de ninguna manera un camino hacia la paz. Según el sentido común, podría ahora demostrarse por qué fue mala idea ampliar los bloques militares, impedir el surgimiento de otras potencias y la sustentabilidad de todo este sistema contencioso. Recuerden que en los años 90, la política principal de China y Rusia era entenderse lo mejor posible con Estados Unidos y Occidente. Pero hoy por hoy han emprendido una coalición para debilitar a las potencias hegemónicas. Esto no es una buena política tampoco para los Estados Unidos. Se han debilitado a sí mismos. Han transferido todos sus recursos de su centro hacia la periferia, han afectado su propia estabilidad política y social. Los centros del poder empiezan ahora a aglutinarse en contra de los Estados Unidos. Podría alegarse entonces que también conviene a los Estados Unidos sumarse a este sistema internacional multipolar, constituyéndose en un polo más de varios, cooperando con Rusia y China para lograr esos objetivos. Pero de nuevo, repito, ya hemos dejado de ser racionales, proponiendo lograr que los rusos derroten a los chinos o derrotarlos a todos. Esto es lo que se está planteando en círculos políticos. Desmantelar a Rusia, despedazarla, como dijo el secretario general de la OTAN recientemente. Esta idea de que es la única forma de
el único camino hacia adelante es derrotar a los adversarios, pero tenemos múltiples oportunidades para buscar nuevas soluciones. Pero para salir de este orden unipolar en que nos encontramos, tenemos que darnos cuenta de que no es sustentable, aunque es muy difícil después de que esa idea se ha ido nutriendo los últimos 30 años. Gracias, señor Glenn Deason, por su excelente análisis. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de lo que dice usted sobre lo que los hechos que se desenvuelven. Muchas gracias por acompañarnos. También estoy incluyendo en el chat la entrevista que usted hizo con el programa Durán. Ahora vamos a pasar con el señor Mossi Raz. Es ex miembro del Knesset israelí y ahora es secretario general de Peace Now, Paz Ahora en Israel. Gracias por acompañarnos y me disculpo por la... Gracias, Anastasia. En primer lugar, quiero agradecer a los iniciadores de esta iniciativa. Valga la redundancia, me parece sumamente importante y poder trabajar en conjunto con Jordán, con Palestina. Desde luego que en tal cumbre o conferencia, China y Rusia son los integrantes más importantes, pero el conflicto entre Israel y Palestina o entre Israel e Irán o posiblemente quisiera decir que lo que comenzó el 7 de octubre con la masacre de Hamas realmente no comenzó el 7 de octubre. Esto es un conflicto de tiempo atrás. Entre Israel y los palestinos. Lo que sucede ahora con las operaciones en Gaza tampoco facilitan una solución. Cuando se habla de armas nucleares o cualquier arma, pero desde luego, principalmente las nucleares, hay dos formas de verlo. Primero, a veces podemos decir, bien, sabemos que desafortunadamente el mundo que tenemos está lleno de posibilidades de conflicto y va a haber, por tanto, habrá más guerras y no puede haber paz. Esta guerra mataría a todo el mundo o muchísima gente. Es muy importante hablar sobre eso y cómo y por qué actuar. Es muy importante cuando se trata de armas nucleares, pero si uno trata de hablar sobre esto con los compañeros o los aliados, todos los cuales tienen armas nucleares, dicen, sí, está bien, pero ¿y qué me dice del otro lado? ¿Por qué es tan difícil? Y entonces, luego intentamos hablar con el jefe, los líderes locales. Bueno, si no hay guerra entre Israel e Irán y con los palestinos, probablemente podría entre Irán e Israel. Disculpen, pero hay
Es extremadamente importante que ambos hablen ahora mismo sobre la paz, ahora, en el Asia Oriental, una posibilidad de guerra entre India y Pakistán, o como quiera, porque si no se resuelven estos problemas, va a ser sumamente difícil aceptar o arribar a la, a la adquisición de armas nucleares y o al empleo de armas nucleares. Y el principal problema que se mencionó anteriormente es la disposición de las naciones, de las partes del conflicto. Rusia y Ucrania son otro. Tienen la voluntad de derrotar a la otra parte. Pero cuando se intenta eso, nunca habrá fin a nuevas guerras. Esto lo mencionó anteriormente la señora Helga, y es que esta es la posición de esta coalición, pero la oposición dice, que el primer ministro ya sabía que jamás iba a atacar, pero eso no es una posición. La posición tiene que ser que si usted es un país ocupante, que los ocupados van a tratar de matarles a ustedes. Tienen que esperar que cualquier día esta resistencia arreciará y tratarán de matarlos por centenares o miles. Y la única forma de resolver el problema es negociar, es eh, considerar propuestas para la paz. Y esto es lo que tenemos que hacer juntos a nivel internacional, porque nadie, ningún país, ningún estado lo puede hacer por sí mismo. Y está claro, pues yo no creo que exista ninguna alternativa a la iniciativa de paz. Desde luego que hay muchos problemas con la actual propuesta de paz, pero pero uno de los problemas es que el 99% de los israelíes nunca han conocido esto. Esa idea de la paz en este momento, Israel sabe que los palestinos los quieren matar y los palestinos saben que los israelíes quieren lo mismo. Pero la solución no está en que Israel, como es tan poderosa, mate a todos los palestinos. Y no se puede así detener este ciclo. Yo creo que juntos sí podemos lograrlo. No solamente ocupándonos de esta región, es algo que puede ser muy efectivo y en que reuniones como esta pueden ser muy efectivas y agradezco mucho la oportunidad de hablar. Ojalá podamos escuchar de voces israelíes y palestinas. Muchas gracias, señor Raz. Por eso estamos efectivamente tratando de organizar y juntar grupos israelíes y palestinos para llevar a cabo este diálogo. No es fácil, no, pero si es posible, incluso en estas fechas, se pudiera llevar a cabo una reunión. Se puede hacerlo. Como les dije al principio, tengo otro compromiso, así que tendré que ausentarme en un par de minutos. Pues gracias por acompañarnos y aportar a este diálogo. Seguiremos entonces y ojalá, si acaso se encuentra usted todavía, pueda responder a algunas preguntas que habrá. Me gustaría pasar a Ray McGovern, que es un participante frecuente en esta coalición por la paz. Es ex analista de la CIA y es copresidente de profesionales de inteligencia veteranos por la cordura. Gracias, Anastasia. Y es muy alentador ver juntarse a la gente que representa la cordura. Quiero agradecer a todos los ponentes anteriores, empezando por Helga, Larry, Glenn,
y demás. Hay poco que agregar en términos de actualización de la situación, un informe. Así que me gustaría ampliar esta conversación a otro tema, el de las elecciones. Las elecciones todavía tienen un efecto determinante en la conducta de los líderes internacionales. Y me refiero no solo a las elecciones de Estados Unidos en noviembre, sino también las elecciones próximas en Alemania. Las primeras, las más tempranas, vienen en una semana. Me dicen que hay muchos alemanes que no aprueban la política de Scholz en cuanto a Ucrania, el emplazamiento de armas y su ciego respaldo a la nueva iniciativa de los Estados Unidos. Y eso fue lo que dijo Scholz. Dijo, sí, los Estados Unidos dijeron que lo van a hacer y nosotros estamos de acuerdo. Hola. Ni siquiera lograron que la OTAN estuviera de acuerdo. Quisiera delinear un poco más. Nadie ha mencionado hasta ahora que el asesor de seguridad nacional, Jacob Sullivan, lleva 3 días en China. 3 días. ¿Por qué ¿Por qué habrá ido a China a pasar 3 días? Bien, pues estos jóvenes asesores de Biden tienen una idea extraña de que se puede separar a China de Rusia y que Rusia debiera temer a China y viceversa, porque los dos son países poderosos y así es como nosotros vemos el mundo. Que si otro país es poderoso, efectivamente es un adversario. Esto es lo que dice Sullivan. Hace 3 años, a principios del gobierno de Biden, fue la única vez que Biden y Putin se reunieron en persona, el 16 de junio en Ginebra. No sabemos mucho al respecto, pero sí sabemos de boca de Joseph Biden, que le dijo a Putin que sabemos que ustedes tienen una frontera con China de miles de kilómetros y sabemos que ellos pretenden ser el país más poderoso del mundo, tanto económicamente como también militarmente. Y antes de que pudiera subirse al avión para regresar a Estados Unidos, Biden comentó que sabemos que China realmente está presionando a Rusia y que no era correcto pues hablar de lo que habló con Putin, pero sí tuvo a bien mencionar eso. Ahora, Blinken y Sullivan, ¿han aprendido algo en esos 3 años? Pues parece que no. Y si ustedes ven los motivos de la visita de Sullivan a China, tiene muy poco que ver con Xinjiang o ni siquiera Taiwán. Tiene que ver con la respuesta que tendría China a lo que tiene en mente Estados Unidos para Ucrania. Ese acuerdo de cooperación estratégica entre Rusia y China es muy real y muy efectivo. Los chinos y los rusos han hecho hasta lo imposible por afirmar, estamos juntos. Esta presunta relación triangular que anteriormente era equilátera, ahora es isósceles. Los lazos entre China y Rusia son los más estrechos, mientras que los Estados Unidos son los más distantes. ¿Por qué decidió Sullivan ir a China? Miren ustedes la oportunidad del momento, lo que sucede en Ucrania en relación con las elecciones estadounidenses en noviembre. Lo que está tratando de hacer Sullivan es que decidió viajar a China para explorar sus actitudes, decirles, sabemos que ustedes tienen una relación con Rusia, pero ustedes no van a hacer nada si nosotros intervenimos para darles una lección a Rusia. Y yo le preguntaba a mis colegas si China tiene, o el reino moderno chino, tiene un símbolo, un gesto vulgar para referirse para rechazar
una idea, pero ellos simplemente, pero no, ellos son muy corteses y simplemente usan el término absurdo. En síntesis, pues, en base a lo que ya han dicho Helga, Glenn y Larry, tenemos que concluir que esto tiene absolutamente todo que ver con lo que quieren hacer los Estados Unidos antes de las elecciones del 5 de noviembre. Y un factor adicional es lo que pueda suceder en estas próximas elecciones antes de noviembre. ¿Cuál es el peligro de que el pueblo alemán y muchos otros en los países de la OTAN se levanten y digan esto es una locura, no queremos hacer semejante cosa? Pues está muy clara esa posibilidad. Ahora, Kursk está en reversa. Lo que queda de las tropas ucranianas en Kursk han sido capturadas o eliminadas. Y lo que sucede es que la gente que organizó lo de Kursk, y considero que Sullivan es uno de los principales, es crear el tipo de situación en que podrían atrapar o arrinconar al señor Putin a fin de que responda de tal forma que se justifique lo que Occidente, o sea, mejor dicho, Washington, lo que haría Washington en respuesta antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay una buena posibilidad de que Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos pierdan de manera definitiva antes de la elección. ¿Cuál es, pues, la respuesta de los Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer? Bien, pueden tratar de provocar a Putin a tomar medidas, represalias, no solamente derribar aviones F-16, sino quizás algo más extremo, lo que le permita a los Estados Unidos sacar de su carcaj, de su arsenal, un arma nuclear de bajo rendimiento, decimos entre comillas. Yo veo que ellos están advirtiendo que nosotros también tenemos armas nucleares, como buscando un efecto disuasivo. Están diciendo, si ustedes creen que se pueden salir con la suya, con estas armas nucleares, pues nosotros las tenemos también. Para cómo ven los rusos a la gente obnubilada como Sullivan y Blinken, es que están esperando a ver qué pasa en noviembre. Y a mi juicio no van a responder a la provocación. ¿Y en qué quedan así? Gente como Sullivan. Dios mío, si pierden la elección, si pierden la guerra, pierden la elección. Y si pierden la elección, pierden su libertad, que desde luego es una gran preocupación para ellos. Y porque la oposición tiene muchas pruebas contra ellos. Podríamos considerar a Sullivan el padre intelectual del el llamado Russia Gate, el escándalo de interferencia rusa. El autor de esto fue Sullivan. Sabemos que Anthony Blinken intervino y logró que 51 ex líderes de inteligencia para que declararan que la computadora portátil de Hunter Biden, que todo ese tema era una operación de desinformación rusa, tan solo 10 días antes de la última elección. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cómo pueden? No dudaría que Blinken y Sullivan le digan al presidente que vamos a perder la elección si perdemos la guerra y solo nos queda un arma, armas nucleares de muy bajo rendimiento. ¿Por qué no les enseñamos a los rusos, los ponemos en su lugar para y plantear antes que perder en Ucrania, dejar esta opción hasta después de la elección para mejorar nuestra posibilidad de ganar la elección? No solamente no tienen comunicación con nosotros, los rusos, sino tampoco tienen ningún respeto por los Blinken y los Sullivan del mundo, ni por los militares que se las han arreglado para llegar a la jefatura del Pentágono, hasta el punto de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas incluso ha dicho que es inevitable que entremos en guerra en Ucrania con tropas, con presencia física. Y el presidente dijo en un discurso muy importante, oigan,
construyamos un muelle, y es una gran estupidez. Y le pidió al cuerpo de ingeniería del ejército que lo construyeran y no tuvieron las agallas para responderle, señor presidente, eso no se puede realizar. Y aparte, ¿cómo garantizar que Israel lo permita? Los rusos pues están preocupados por lo que pueda suceder en estos meses antes de las elecciones. Ya vamos entrando a septiembre, luego queda octubre. Estamos a poco más de 2 meses. Kursk creo que va a extinguirse esa operación sin que logren responder a hacer que Putin responda de una manera excesiva. Los acuerdos bilaterales entre Alemania y Washington que se anunciaron durante la cumbre de la OTAN son un acuerdo aparte. Ellos hablaron de proyectiles de largo alcance a emplazarse en Alemania a partir del 2026. De largo alcance. ¿Para qué necesita Alemania proyectiles de largo alcance? Ahora, las discusiones son principalmente sobre las fuerzas intermedias, o sea, armas nucleares de corto y mediano alcance, pero el acuerdo dice de larga distancia, o sea, de largo alcance. Hay pues una oportunidad para que la oposición alemana y en otros países adelantarse a decir que los rusos tienen razón, nosotros seríamos el primer blanco de este conflicto. Podrían tener la audacia de colocar a Washington en la mira, pero eso sería mucho después de que seamos destruidos completamente como lo fuimos en la Segunda Guerra Mundial. Concluyo pues con esta nota optimista. Debo comentar que les felicito por reunirse todas las semanas. Yo he participado en muchas de estas reuniones y tenemos que destacar que Rusia ha declarado muy claramente que ante cualquier aventura con armas nucleares de bajo rendimiento, han dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban protegidos por los dos grandes océanos del mundo, pero ahora ya no es así. Estos océanos no bastan para protegerles. Pero esta es apenas la retórica por el momento, pero y le cuestionan a Alemania que hayan permitido que se coloquen proyectiles de largo alcance en territorio de Alemania. ¿Acaso no resolvimos eso en los años 80? Estamos pues ahí, esta es la situación actual. Muchas gracias por invitarme y tendré mucho gusto en permanecer pendiente para cualquier pregunta o conversación posterior. Muchas gracias, Ray. Y estoy totalmente de acuerdo en que ya no hay dos océanos que nos separen de lo que está por venir si estallara una guerra mundial, que se volvería inmediatamente en una guerra nuclear. Pero quería preguntarle a Helga Seppler-Rouge, ya sé que el señor Mossi Raz tiene que irse muy pronto. Helga, si tienes alguna respuesta para alguien del panel. Sí, brevemente. En primer lugar, las elecciones en los 2 estados de Alemania del Este ya son el próximo domingo y yo espero que esto sea un terremoto que tendrá un impacto, ya saben, también en la política nacional de Alemania. Creo que esta decisión de aceptar la orden de Estados Unidos de poner armas en Alemania es de nuevo el Deutsche Sonderweg. Y sé, Ray, que hablas alemán, es el camino especial de Alemania, que ya preocupó a todo el mundo al llevar a la dictadura nazi. Y creo que, de nuevo, cuando Alemania hace algo unilateralmente, esto no es soberanía, esto es darle la soberanía a Estados Unidos. Así que el Deutsche Sonderweg es un problema otra vez. Y solo quiero reiterar que la razón por la que tratamos de formar la Coalición Internacional por la Paz y hacer que se amplíe es porque el objetivo de esta es incluir a todos los movimientos
por la paz en un solo movimiento que sea fuerte. Creo que necesitamos urgentemente tener como un rayo láser, enfocar nuestras fuerzas para que sea lo suficientemente fuerte como para derrotar este peligro. Así que la educación masiva es una cosa, pero el otro punto importante es que queremos enfocarnos en las soluciones. El siguiente paso es que tenemos que ofrecer propuestas que son un remedio al problema. Y enfáticamente quiero decir también al señor Ras, antes de que se vaya, creo que ya se fue hace un momento, pero de cualquier manera, no, todavía está él. Muy bien. Bueno, lo que quiero decir es que debido a la situación extremadamente peligrosa en el Medio Oriente, tenemos que encontrar la manera de poner el plan Oasis sobre la mesa. Tuvimos varias conferencias sobre el tema con participación diplomática, con embajadores de Palestina y otros países. Y realmente creo que necesitamos plantear esta idea de que hay un mundo completamente diferente que es posible si ponemos el desarrollo económico basado en el desarrollo de nuevas fuentes de agua dulce para toda la región, desde India hasta el Mediterráneo, desde el Cáucaso hasta el Golfo, sobre la mesa. Yo diría realmente que esto es más urgente que nunca. Porque una vez que pongamos esta propuesta sobre la mesa, con la participación de la gente de la región, ya saben, ya tenemos a los palestinos, tal vez podamos encontrar gente de Israel que apoyaría esta propuesta, encontrar a gobiernos de los estados del Golfo, de otros países del suroeste asiático, porque creo que tenemos que infundir una cuestión de esperanza y creo que encaja completamente, ya saben, con lo que dijo el señor Dicen, porque creo que la verdadera causa subyacente para la aceleración de la crisis, quiero decir que la verdadera razón, naturalmente, es la arrogancia del Occidente, de estar arrogantemente convencido de que ganó la Guerra Fría, sobre lo que el Papa Juan Pablo II ya había advertido en 1989-90. Él dijo, las estructuras del mal existen en el Occidente y en el Oriente, y si no lo creen, observen la condición de los países en desarrollo. Así que ya saben, las estructuras del pecado existen en Occidente y yo ya en 1990 hice un pronóstico diciendo que si forzamos a la economía rusa a adoptar el modelo neoliberal, como sucedió con el régimen de Yeltsin, entonces veremos un colapso económico mucho mayor que el colapso de la Unión Soviética en el futuro. No solo Rusia fue obligada a adoptar el modelo neoliberal con la terapia de choque, con la terrible reducción de la capacidad industrial, pero eso se intentó imponer a todo el sur global, el llamado fin de la historia de lo que hablaba Fukuyama. Y contra eso ahora tenemos una reacción que, como saben, toma la forma de los países del sur global, que se han convertido en la mayoría global desde hace bastante tiempo, que quieren crear su propio sistema económico. Y estoy absolutamente convencida de que debemos hacer que la voz del sur global se escuche más fuerte, también con respecto al peligro de guerra, porque la guerra nuclear eliminaría su existencia también, pero también creo que tenemos que convencer absolutamente a la gente de Occidente, de Estados Unidos y de Europa, de unirse al sur global en un nuevo sistema económico, una cooperación donde todos ganan. Lo que obviamente significaría que Estados Unidos en particular acepte el hecho de que el mundo unipolar no puede recuperarse porque ya se acabó. Pero creo que la única manera que se me ocurre de salir de este peligro es mediante un nuevo paradigma, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo con un gran énfasis en el desarrollo, porque solo si diseñamos un nuevo sistema que supere el peligro de un estallido del sistema financiero y creamos un nuevo sistema, podremos eliminar el peligro de guerra. Y en eso la perspectiva del plan Oasis encaja perfectamente porque estamos hablando
de extender la iniciativa de la Franja y la Ruta hacia el suroeste de Asia, por lo que la solución es tan fácil. Ya saben, en términos de la viabilidad real, lo único que tenemos que movilizar es la voluntad política para actuar a tiempo. Gracias, Helga. Sí, el señor Mossi Ras tuvo que salirse, pero estoy segura que lo escucharemos en el futuro. No sé si hay alguna otra respuesta o si alguien quería agregar algo más antes de continuar. ¿Está bien? Creo que debemos continuar. Gracias, Helga, por eso. Y estoy segura que tendremos más discusión sobre ese tema. La siguiente persona es una declaración por video de Scott Ritter, que desafortunadamente no pudo acompañarnos porque por eso vamos a usar esta declaración vía video de él. ¿Tenemos el video? Con respecto a tu pregunta sobre Rusia, miren, hay un viejo dicho FAFO, Fool Around. Si juegan con fuego, me estoy portando bien, no tienes que censurarme. Ucrania invadió a Rusia a nombre de la OTAN y Estados Unidos. Tenemos la incursión del Kursk. No fue un esfuerzo pequeño, sino una gran invasión diseñada para capturar a una planta nuclear, diseñada para apoderarse de territorio. Rusia ha respondido y respondió de una manera que ha sido devastadora para la infraestructura energética de Ucrania. Para toda la gente que dice que apoya a Ucrania, eso es lo que están apoyando. Hay miles de soldados ucranianos muertos, van a morir, van a ser capturados. Rusia no va a permitir que permanezcan y los ucranianos no pueden hacer nada para impedir que los rusos los expulsen. Así que han condenado a miles de estos hombres a morir. Y ahora están condenados a decenas de millones de ucranianos civiles a sufrir porque Ucrania no va a obtener esta infraestructura energética antes del invierno. Y si piensan que es el límite de lo que va a hacer Rusia, no, ese es el principio. Al iniciar aquí, los MiG-31 con misiles Kinzhal despegaban para continuar la ráfaga contra Ucrania. Toda esta guerra es devastadora. Esta guerra justifica cada razón por la que tratamos de evitar la guerra. Pero de la perspectiva del público estadounidense, nuestras políticas que permiten que Ucrania lleve a cabo la invasión de Kursk, etcétera, son parte de una política mayor que busca usar a Ucrania para destruir a Rusia estratégicamente y que todos entiendan, si Rusia alguna vez tuviera el riesgo de ser estratégicamente derrotados, usaría su arsenal nuclear. Así que nuestra política literalmente es suicida. Si tenemos éxito, morimos. Si fallamos, entonces, porque dijimos a Rusia, tal vez algo en el plan de Biden nos permita usar armas nucleares como una manera de evitar el fracaso. De cualquier manera, vamos por el declive resbaloso del enfrentamiento nuclear. Rusia tiene el arsenal nuclear mayor en el mundo, capaz de destruir al mundo varias veces. Es un periodo muy peligroso en el que nos encontramos. Gracias por eso. Y agradecemos a Scott Ritter por acompañarnos hoy. Y lo tendremos en el futuro, estoy segura. Antes de que lleguemos al periodo de preguntas y respuestas, tenemos un anuncio de Furia contra la maquinaria de guerra, que si alguno de ustedes sabe, fue una organización creada para unir a la izquierda y a la derecha para crear la paz y llevó a cabo una manifestación muy exitosa el año pasado en torno a la guerra de Ucrania. Y tenemos a la organizadora principal, Irene Mavrakakis, que ha sido una colaboradora cercana mía en torno a este grupo y en la creación de otras manifestaciones. ¿Estás aquí, Irene?
Sí, ¿me escuchan? Bien, muchas gracias. Y ha sido maravilloso trabajar contigo y con todos en esta organización. Solo quería decir que esta coalición por la paz es increíblemente importante y solo quería saludar rápidamente a Helga y a los Dennis, pero tenemos una segunda manifestación de furia contra la maquinaria de guerra el 28 de septiembre en el monumento a Washington. Lo que mencionó Anastasia, la coalición abarca a todo el espectro político. Tenemos un gran cambio sobre cómo se están determinando las fuerzas políticas. Y la gran parte de este segundo evento es multifactorial. Está vinculado a un fin de semana de manifestaciones con otro movimiento llamado Rescatemos a la República y tienen un evento al día siguiente, el 29 de septiembre, en el monumento a Washington y estamos trabajando con ellos y son una combinación de la gente que quiere derrotar el mandato y muchas otras organizaciones. Y lo que hemos podido hacer, que ha sido algo milagroso, que realmente hará que Estados Unidos gire en una dirección diferente, donde estemos mucho menos divididos entre las líneas de republicanos y demócratas. Es una verdadera unificación de los movimientos antiguerra, antimandato y de libertad. Así que solo quiero contarles brevemente las demandas de ambos eventos, que creo que son muy importantes y arrojan luz sobre por qué este realineamiento realmente va a ayudarnos a avanzar en una mejor dirección en Estados Unidos y más allá. Y es importante. Simplemente hacer una manifestación no importa. Si solo se hace una manifestación y no hay nada relacionado con ella, creo que hay una gran diferencia cuando se tiene más conceptos e ideas y un realineamiento de la infraestructura política de Estados Unidos, por lo que las demandas de furia contra la maquinaria de guerra son número 1, ni un centavo más para las guerras en Ucrania o Gaza. Número 2, negociar la paz. Número 3, detener la guerra. Número 4, disolver a la OTAN. Número 5, desescalada nuclear global. Número 6, recortar el presupuesto del Pentágono. Número 7, abolir a la CIA y al Estado Profundo Militar Industrial. Número 8, abolir la guerra y el imperio. Número 9, restaurar las libertades civiles. Número 10, perdonar a Julian Assange. La otra manifestación del domingo, que es parte de esta coalición más grande, y le di a Anastasia los enlaces, y el enlace a la página es jointheresistance.org. Y también tienen algunos oradores increíbles. Y los 8 pilares de Rescatemos la República son: la guerra es siempre el último recurso contra el complejo militar industrial. Segundo, santificar, recodificar, consentimiento informado versus el complejo médico industrial. 3. Eliminar el control, la vigilancia y la propaganda de los medios estatales versus el complejo industrial de la censura. Promulgar una política fronteriza racional versus el complejo industrial de la inmigración. Acabar con la guerra legal y el abuso del sistema judicial versus el complejo industrial de la injusticia. Asegurar la libertad monetaria versus el complejo industrial financiero. Restaurar la soberanía familiar versus el complejo industrial del desarrollo. Y volver a la búsqueda de la verdad y al diálogo abierto versus el complejo industrial académico. Y este es un reajuste político total de personas de todo el espectro político. Así que espero que podamos arrojar más luz sobre este movimiento, tanto a nivel nacional como internacional, y espero que aquellos en Estados Unidos puedan atender. Por favor, asistan, y si alguien de la CIP asiste, búsqueme y a Anastasia para saludarnos.
Gracias, Irene. También quiero animar a la gente. Este es el mismo día en que se celebra el Día Internacional de la Abolición de las Armas Nucleares, que es el día en que Scott Ritter está haciendo su manifestación en Kingston. Es el mismo día en que Furia contra la Maquinaria de Guerra está haciendo la manifestación en Washington, D.C. Alrededor del mundo, todos los diferentes líderes en esta llamada comencemos a organizar manifestaciones hermanas. Pueden ser de humanidad por la paz y las podemos poner en la página, pero creo que necesitamos comenzar a tener manifestaciones masivas en todo el mundo para detener la guerra nuclear. Es un muy buen día para celebrarlo, el 28 de septiembre. Así que gracias, Irene, por participar. Sé que eres un médico ocupado, estás en medio de operaciones, así que muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y hacer esto. Bueno, gracias. Gracias por todo lo que todos hacen y creo que hay un faro de esperanza que podemos ver y creo que podemos hacer un mundo mejor.